que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Bienvenidas y bienvenidos. Este fue el anuncio de Raúl Castro sobre el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, el fundador y líder de la Revolución Cubana. Este anuncio de Castro emitido el viernes 25 de noviembre en una transmisión televisiva, bueno, pues que ahora obliga a la reflexión, a la revisión de lo que significa este acontecimiento. Y bueno, pues estamos dentro de los 9 días de luto nacional que decretó precisamente el gobierno de Raúl Castro por el fallecimiento de Fidel. Están en este programa Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, para hablar precisamente de este momento. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias y bienvenido, Ricardo. En la línea telefónica, Rafael Rojas. Rafael, historiador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Rafael, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Encantado. A los dos, gracias. Por la invitación. A los dos, gracias. Vamos a iniciar el programa con este reporte de nuestro colega Juan Carlos López. Concluye el tercer día del duelo nacional decretado tras el fallecimiento de Fidel Castro. En La Habana y en otras ciudades, pero principalmente en la capital, en el monumento a José Martí, miles se congregaron para rendirle un tributo al fallecido líder de la Revolución Cubana. ¿Y cómo se dio? Pues hacían una fila en total silencio, pasaban frente a una imagen de Fidel Castro. Sus cenizas no fueron expuestas como se había anticipado, sino que fueron trasladadas al Ministerio de la Defensa. De allí saldrán el miércoles un recorrido por tierra a Santiago de Cuba, y el domingo se dará su sepelio en el cementerio de Santa Ifigenia, un cementerio importante en la historia de este país. Serán 9 días de duelo en medio de la reacción y de la expectativa que hay entre los cubanos sobre cómo se ve lo que está ocurriendo en este país, en el exterior, y cómo puede esto incidir en la relación con Estados Unidos, teniendo en cuenta que hoy, 28 de noviembre, se da el primer vuelo directo de Miami a La Habana en medio del proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países, algo que Donald Trump, presidente electo, ha dicho revertirá si no hay un acuerdo que cumpla sus expectativas. Eso genera inquietud, pero por ahora la prioridad son estos 9 días de duelo. Bueno, regresamos en esta transmisión, Ricardo Pasco, Rafael Rojas, comentando el fallecimiento de Fidel Castro. ¿Cómo interpretar este hecho, finalmente, la muerte física de un personaje como Fidel? Bueno, en primer lugar, yo creo que a nadie le puede sorprender que esto haya sucedido, aunque me he comentado que alguna vez me dijo Gabriel García Márquez en La Habana que Fidel nunca iba a morir porque no tenía tiempo para ello, tenía la agenda muy cargada y no estaba programado eso, ¿no? Broma aparte, lo cierto es que lo que permite es, por un lado, hacer una reflexión sobre los legados de ese proceso, pero por el otro lado plantea problemas políticos fundamentales y serios acerca de los distintos procesos que pueden involucrar a Cuba, Estados Unidos, México y América Latina en este momento crucial transicional que coincide con el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y un replanteo evidentemente de una relación de Estados Unidos con América Latina en por lo menos 2 puntos claves a los que ha dado pie Donald Trump, que es a Cuba con un reclamo de que no va a seguir con la línea de Obama si no hay una rectificación democrática importante, y hacia México por el tema del Tratado de Libre Comercio, el muro y los migrantes. Es decir, un tono amenazante que proviene de Washington en este momento en torno a la nueva presidencia, a los 2 países que somos los limítrofes con Estados Unidos, porque los 2 hacemos frontera con Estados Unidos por parte de América Latina, y por eso justamente México siempre ha considerado estratégicamente a Cuba como su tercera frontera. Pues sí, sin duda este momento transicional es muy importante, incluso en la manera en que se refiere Obama a Fidel Castro y la manera en que se refiere a Fidel Castro Donald Trump hay un abismo. Obama dijo, le llamó una persona singular, y
Trump le llamó brutal dictador, entre otras cosas. Desde luego hay aquí un punto de quiebre, Rafael, sobre el momento que echó a andar el gobierno de Raúl Castro y el gobierno de Barack Obama con la inminente llegada de Donald Trump. Estás en Guadalajara, Rafael, participando en la Feria Internacional del Libro y presentando un libro tuyo, la traducción de un libro tuyo que es Traductores de la Utopía. Esto que comentábamos antes de entrar al aire, esta revisión tuya con la recuperación del gran debate intelectual en Nueva York sobre la Revolución Cubana 59-71. Vaya mezcla para ti, la revisión histórica de esta manera con tu Traductores de la Utopía y la muerte de Fidel. Sí, de hecho lo comentábamos aquí en una de las mesas que tuvimos para discutir el libro con Pablo Yankelevich y Christopher Domínguez, y decíamos que la factura del debate en Nueva York en los años 60 y 70, la factura de ese debate sobre la figura de Fidel Castro, sobre la orientación ideológica e institucional que le dio a la Revolución Cubana desde los años 60, se parece mucho todavía a la que existe hoy. Hemos vivido durante más de medio siglo en un debate permanente en torno a la figura de Fidel Castro, en torno a cuál es la ideología o los ejes rectores de la ideología de la Revolución Cubana, y yo diría que la muerte de Fidel Castro no agota ese debate, sino que lo pone a circular de un modo mucho más intenso. Naturalmente, en estas semanas y meses todavía predominará el duelo, los afectos, las pasiones, pero me parece que este debate se encaminará después por formas más reposadas y racionales, ¿no?, de conducir la revisión histórica sobre la figura de Fidel Castro y su legado, especialmente para la izquierda latinoamericana en un momento como el que estamos viviendo. Yo quería decir que en efecto me parece que no es un dato menor que Fidel Castro haya desaparecido físicamente luego en el momento en que se ha elegido en los Estados Unidos a un político como Donald Trump. O sea, no muere Fidel en el momento del descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el momento que se ha llamado como el deshielo o la normalización diplomática. Si hubiera pasado eso, las tensiones hubieran sido evidentes, porque como sabemos Fidel Castro, las pocas intervenciones públicas que dejó en torno al proceso fueron bastante críticas. Él en el verano pasado, cuando cumplió 90 años, animó a una corriente bastante inmovilista dentro de los medios de comunicación de la isla para que expresara dudas o reparos e incluso malestar en torno al proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y él mismo escribió una reflexión que apareció publicada en Granma y Cuba Debate, titulada El hermano Obama, en la que mostraba esos reparos, esas críticas al proceso de restablecimiento de relaciones. Él insinuaba que la política de los Estados Unidos seguía siendo la misma, era una política que bajo Obama buscaba el objetivo histórico de los Estados Unidos, que era derrocar la Revolución Cubana, pero con métodos suaves. Ahora la desaparición de Fidel Castro se produce en un nuevo escenario, cuando el gobierno de Raúl Castro tiene que trazar una política hacia los Estados Unidos, y la nueva administración republicana a su vez debe rediseñar su manera de conducir las relaciones con Cuba. Hasta ahora lo que hemos escuchado de Trump son meras declaraciones, por cierto, bastante contradictorias, porque, para empezar, él a finales de los años 90, como se supo en la campaña, intentó violar el embargo comercial por medio de inversiones en hoteles y casinos en Cuba. Sin duda, momento muy importante, Ricardo. Rafael, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre el momento que se vive, que efectivamente es Cuba, es Estados Unidos, es México, es América Latina, es un contexto de tensiones externas e internas también en Cuba. Después de la pausa regresamos. Bueno,
pues regresamos, Ricardo Pasco, Rafael Rojas, con esto que, bueno, son los ceremoniales, las obras fúnebres de Fidel Castro. Las cenizas de Fidel Castro estarán ubicadas a partir de este lunes en el Memorial José Martí de La Habana, según se informó desde el domingo ayer y estas últimas horas. Bueno, el tema aquí es el momento que se vive, que es particularmente de tensiones, porque efectivamente se viene de la fase del deshielo con Estados Unidos, pero la llegada de Trump genera una tensión externa muy fuerte para Cuba. Pero también va en avance lo que ya Obama había determinado junto con Raúl Castro, los vuelos hacia Cuba desde Estados Unidos y algunas otras situaciones importantes. Y la tensión interna, porque todo a la mesa. ¿Qué reto grande para un presidente como Raúl al haber fallecido ya Fidel? Yo creo, Carmen, que lo que vimos, muchas veces los actos son más importantes que las palabras, y el hecho de que el día mismo que ganó Donald Trump la presidencia, Raúl le envió una felicitación por su victoria electoral, pero por el otro lado convocó a una movilización general al ejército cubano y tomaron literalmente los puertos, los accesos, un espacio muy importante de posición defensiva dentro de Cuba. El mismo día. El mismo día. Yo creo que ahí hay un mensaje variado, y el mensaje va para Trump. Creo que es decir, cuidado, no pasarán a la vieja usanza si pretende hacer alguna cosa. Pero también creo que es un mensaje hacia adentro de Raúl, hacia una parte muy importante de la dirigencia cubana, de que él sí va a mandar y él sí es el sucesor, y que por favor no haya la menor duda de ello. Porque coincido con lo que comentaba Rafael hace rato. Cuando Fidel se presentó en la última reunión del Comité Central a principios de este año, él logró básicamente desautorizar la postura de Raúl de negociación con Estados Unidos. La declaración que salió de ese Comité Central es digno de los años 60. Es un viejo lenguaje de Guerra Fría, de intransigencia, de cero a las concesiones, de no al imperialismo, y otra vez, no pasarán. Y como tónica de planteamiento estaban diciendo: lo que Raúl está negociando no lo aceptamos. ¿Quiénes son realmente los que se oponen a esto? Yo diría que Fidel tenía sus razones. Sus razones eran por su legado. Él siempre estaba preocupado por su legado más que por cualquier otra cosa, y él sentía que aceptar ese proceso era en el fondo desautorizar su proyecto histórico. Pero por el otro lado, él galvanizó a una capa muy importante del liderazgo cubano, que incrustados en las empresas del Estado, y esto lo aprendimos con la experiencia de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, de repente el presidente de una empresa de los astilleros en Polonia, al día siguiente era el dueño de la empresa, no era el gerente, el director general del Estado, era el dueño, y de las líneas aéreas, y de los acereros, y de las industrias del gas en Rusia, etcétera. Es decir, al día siguiente apareció una nueva burguesía. Y la razón es que en realidad había una dinámica de manejo patrimonial de recursos del Estado. Y es lo que hemos visto también en Cuba. Los viejos dirigentes de la revolución son los directores generales, y sus hijos son los que andan por el mundo haciendo negocios en nombre de esa empresa o del Estado cubano. Y se ha creado una nueva casta gobernante que en realidad tiene intereses económicos muy importantes ligados al bloqueo, a la existencia y la permanencia del bloqueo, y no les conviene que se levante, y no quieren tener que competir con empresas más eficientes de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de donde sea, en las mismas ramas de actividad de ellos. Entonces, esta cerrazón, que tiene una base material, francamente, de intereses patrimoniales, incluso familiares, sin embargo encuentra asiento
en la ideología de Fidel, en el pensamiento revolucionario, en la idea de cero concesiones al imperialismo. Entonces, tras esa fachada argumentativa, hay una postura dura de no entrarle. ¿Dónde queda Raúl en todo esto? Porque él está implementando las cosas, tratando, yo pienso, en avanzar la negociación. Y su hijo fue quien negoció el acuerdo con Estados Unidos en Canadá. Entonces hay un compromiso también incluso hasta familiar con el acuerdo con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa movilización del ejército que hizo Raúl el mismo día de Trump? Aprovechando la coyuntura de Trump, aprovecha para mandar un mensaje hacia la dirección interna de que la cosa va y que va por el camino que él va a querer, pero yo creo que lo que vamos a ver y lo que se avecina es una gran turbulencia política interna en torno a este asunto. Yo creo que el ajuste va a ser muy complejo, va a ser muy observado por muchos lados, pero yo creo que lo que se avecina es una etapa de inestabilidad política interna en el sistema político cubano, que durará pues el tiempo en que no se defina exactamente cuál es la ruta que van a seguir. Déjenme, Ricardo, Rafael, regresar después de la pausa. Rafael, bueno, deja aquí un balón importante, Ricardo. Volvemos en un instante. Entramos en la parte final. Ricardo, Rafael, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo cierras esta conversación, Rafael, desde Guadalajara? Lo que se avecina, lo que viene, ¿qué pasa por tu cabeza en un momento como este, para cerrar? Sí, mira, yo creo que coincido con el análisis de Ricardo y agregaría algunos elementos tanto de la política doméstica como de la internacional para hacer un poco más complejo este escenario inmediato. Yo diría que tenemos tantas posibilidades de que la situación de Cuba después de Fidel Castro derive hacia un mayor inmovilismo y endurecimiento, que derive hacia una mayor apertura y continuación y desarrollo ulterior de las reformas en curso y eventualmente de una flexibilización política. ¿Por qué? Desde el plano doméstico habría que agregar a su vez que hay un calendario de sucesión de poderes ya programado de aquí a febrero del 2018. Raúl Castro ha insistido en que no se reelige al frente de la jefatura del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros a principios de 2018. Y constitucionalmente lo que se prevé es una sucesión en favor del primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, que pertenece a la nueva generación de políticos cubanos, los nacidos un poco antes o un poco después de enero de 1959. Si la sucesión es favorable a Miguel Díaz-Canel, como se espera, debería reflejarse también en un cambio generacional mayor de la clase política cubana. Todo lo que está pasando en Cuba, hay que recordar, está sucediendo sobre una demanda creciente de renovación generacional dentro de la isla. Y renovación generacional que implica distribución del poder más allá de los elementos, como bien decía Ricardo, elementos patrimoniales, familiares que hay. Una renovación generacional que implicaría la promoción de actores o sujetos políticos no necesariamente inscritos en el círculo familiar de los Castro. Eso por un lado, desde el ámbito doméstico. Ahora, desde el ámbito internacional, recordemos que iría en contra de la posibilidad de que la reacción a la orfandad, a la ausencia de Fidel y al duelo sea un mayor endurecimiento, está el hecho de que Trump tiene aliados internacionales que también son aliados internacionales de Raúl Castro, como es el caso de la Rusia de Putin. Hace unos días escuchábamos a uno de los líderes del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma del Estado diciendo que en Moscú, se lo decía Cristian Amanpour precisamente en CNN, que había una
gran sintonía en asuntos globales entre Donald Trump y Vladimir Putin, por ejemplo, en el tema de la OTAN, de la crisis de la Unión Europea, el conflicto en Siria, llegó a hablar incluso hasta del medio ambiente y el calentamiento global, que no sé por dónde iría ese entendimiento, pero en todo caso, si Rusia o China, que tampoco es favorable, como sabemos, al acuerdo transpacífico, en el caso de Rusia sabemos que hay un liderazgo en contra del acuerdo transpacífico, pero China, como vimos en Lima, estuvo más bien en sintonía con la posición rusa. Si Rusia y China cuentan para Cuba, probablemente recomienden a Raúl Castro una política pragmática hacia Donald Trump, es decir, no escorar la reacción de Cuba en contra de la nueva política de Donald Trump, sino tratar en lo posible de mantener a flote el camino de la flexibilización del embargo que inició Obama. O sea que yo diría que hay elementos tanto a favor como en contra para imaginar escenarios de pesadilla, digamos, en el futuro inmediato de Cuba, o para pensar que el proceso de normalización diplomática y de apertura económica y política seguirá su curso. Para cerrar, Ricardo, brevísimo, una idea final. Sí, una idea final, coincidiendo en mucho con lo que dice Rafael, pero con un matiz. Me interesaría después saber la opinión de Rafael sobre esto, pero yo creo que quien ha influido mucho en la decisión de Raúl de abrirse hacia Estados Unidos fue la dirigencia vietnamita, ni la China ni los rusos, porque ya los rusos y los chinos son amigos que te cobran muy caro la amistad, y Cuba aprendió eso. Entonces, en el aislamiento, Vietnam es un ejemplo interesante. Vietnam es parte muy importante del TPP, del Trans-Pacific Partnership, aliado ya con Estados Unidos. Y yo tengo la idea y un poco la información de que jugara un papel muy importante de empujar a Raúl a que buscara un acomodo a modo con Estados Unidos, como ellos lo han hecho, como lo han hecho los vietnamitas, que les permite mantener el sistema, pero abrirse en serio en la economía. Y esta idea creo que ha sido una idea motor para para el régimen, para el lado de Raúl en el conflicto con Estados Unidos. Entonces ahí simplemente coloco el tema vietnamita como parte de la discusión del debate internacional. Habremos, Rafael, Ricardo, hacer otro programa porque se nos acabó el tiempo y lamento muchísimo porque está buenísimo lo que están diciendo. Programemos otro encuentro para seguir escuchándolos a los dos en este momento tan importante, y mientras esto ocurre, a los dos gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Rafael, a los dos. Y estaremos en contacto pronto para seguir hablando del momento que se vive, que es Cuba, pero es un asunto de alto alcance, de un alcance bastante amplio a nivel internacional. Y bueno, pues el fallecimiento de Fidel Castro detona una serie de circunstancias aquí analizadas y seguiremos muy de cerca lo que venga. Gracias, Ricardo, Rafael, a los dos, y a usted por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.